Para hablar de TOC tenemos aquí hoy a Manuel Canal Rivero, que es psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Virgen del Rocío, y nos contaba que durante su adolescencia siempre creyó en dos cosas. Primero, la ley del mínimo esfuerzo y que un 4,5 equivalía a un notable. Sin embargo, trabajar en una gran superficie de cuyo nombre no quiere acordarse, después si queréis le preguntáis, le descubrió que poder gastar tiempo en algo mínimamente interesante le ayudaría a sobrevivir de mejor forma. A día de hoy es todo un experto en su materia. Un fuerte aplauso para Manuel. Sí, yo voy a hablar de dos cosas que, al menos una, yo creo que sí que podemos ser bastante cercanos, que son las autolesiones, y otra que el TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que posiblemente nos suene un poco más distante, ¿no? No lo relacionaré tanto como pensáis, sino simplemente hablaré de ellas dos. Las autolesiones, tal como las entiende la psicología, tienen un aspecto que es fundamental, que son los sentimientos de soledad. Yo, por ejemplo, la semana pasada estaba en ese desierto de ahí, y cuando estás en un desierto te encuentras solo y te asustas. Todo sonido, todo que se mueve, un escarabajo, te hace sentirte como muy pequeño, te hace sentirte pues muy mal, ¿no? Pero es verdad que esos sentimientos de soledad o esas sensaciones es verdad que también nos atraen. Y es verdad que siempre que vemos algún animal solo, nos atrae mucho. Es decir, animal solo es un animal de fortaleza. Este es un elefante que me encontré yo por las tierras de Tanzania y impresiona verlo caminar o impresiona verlo solo. Este es un león que también me encontré por las tierras de Tanzania y es que cada vez que veo un animal solo siempre le hago una fotografía. Los rinocerontes no te puedes acercar a ellos, pero la imagen que tienen desde fuera son increíbles. Esto es el Norongoro. Si algún día podéis ir, os recomiendo que vayáis. Pero no solo la soledad nos afecta cuando tenemos autolesiones, también nos afecta cuando estamos en un grupo. Y una cosa de que los psicólogos al menos nos estamos empezando a dar cuenta es que muchas veces el sentimiento de ser una carga para los demás también nos hace que pensemos en autolesionarnos o en querer desaparecer del mundo, ¿no? Esta foto también, la verdad que la presentación son fotos mías de cuando estuve por África perdido, porque te das cuenta que hay leones que incluso evitan o hacen que los demás leones no puedan bajar del árbol. Y entonces ese sentimiento de ser como el torpe, del que todo el mundo se fije en ti, puede generar también estos sentimientos de carga que al fin y al cabo son los que pueden estar caldeando esos sentimientos, esos pensamientos de querer pues, lesionarse o incluso desaparecer de este mundo, ¿no? Y es un poco lo que refleja un poco la bomba atómica, ¿no? Que de repente todo esto llega, eclosionamos y nos dan ganas de autolesionarnos o de hacer cosas que desde mi punto de vista no merecen la pena, porque te das cuenta que quien es una carga muchas veces consigue bajar y el árbol se queda libre, que es verdad que los animales con fuertes y que aumenta la soledad también pueden vivir en grupo, y que muchas veces todo esto que vamos viviendo es temporal. A veces pasamos una mala época en la vida, pero que si le damos paciencia, posiblemente todos estos sentimientos, todos estos pensamientos vayan a menos, incluso tengamos la experiencia de otro tipo de pensamientos, otro tipo de sensaciones. Esto es lo que quería decir de las autolesiones, que básicamente lo que la psicología dice es que los sentimientos de soledad y los de ser una carga tienen bastante importancia. Y nosotros intentamos trabajar con estos sentimientos, pues un poco debatiéndolos, ver hasta qué punto esos sentimientos son reales. Y también lo que os decía antes, el tiempo y pensar que no siempre todo es eterno en la vida, pues ayuda bastante. Ahora viene el TOC, que es como otro mundo, que todo el mundo habla del TOC, y el TOC significa trastorno obsesivo-compulsivo. Las obsesiones básicamente es un miedo o una idea o una imagen intrusiva que nos viene de una forma repentina y que una y otra vez nos aparece por la cabeza, nos aparece por la cabeza, nos aparece por la cabeza, y todo eso es muy común. Todos tenemos pensamientos intrusivos, todos tenemos miedos, todos tenemos este tipo de cosas. Quizás lo que diferencia a una persona con TOC de los demás es que ellos le dan mucha importancia. Es lo que en psicología se llama saliencia. Es decir, de repente una idea tiene tanta importancia que no soy capaz de quitarme de la cabeza. Pero lo que les hace diferentes es posiblemente lo único es la importancia, porque lo que les pasa a todo el mundo. Pasa que ellos de repente consiguen con las compulsiones por intentar tratar este miedo. Es decir, a base de hacer un ritual, hacer una conducta determinada, ya sea mental o ya sea a nivel conductual, pues estas obsesiones o estos miedos se me calman. Pasa que digamos que es cuando entras en un círculo, porque las compulsiones van siempre a más, empiezan a ocuparnos demasiado tiempo y las obsesiones no terminan de arreglarse, porque siguen pendientes ahí, entras como una especie de círculo viciado en la que ves a gente que puede estar durante horas y horas haciendo una compulsión para evitar un miedo, que él vuelva a aparecer, que vuelva a aparecer, que vuelva a aparecer, y te metes en un círculo un tanto peligroso. Lo que nosotros hacemos en el hospital o lo que hacemos con este tipo de gente es una terapia muy concreta que se llama terapia cognitivo-conductual y es como exposición con prevención de respuesta. Es decir, aquellos miedos que tienen les intentamos exponerles pero sin que hagan las compulsiones. De esta forma
la persona va reevaluando un poco los miedos, va reevaluando un poco las imágenes intrusivas que tiene y empieza como a relacionarse con esas imágenes o con esos miedos de una forma un tanto diferente y entonces a la larga, no en todos los casos, pero sí con cierto éxito, pues las compulsiones poco a poco van desapareciendo porque van viendo que son inservibles, que es decir, que esa conducta que hacen no arregla para nada ni el miedo ni la imagen que puedan tener. Una cosa que os quiero decir y que es muy importante al menos para mí es que todas estas cosas de las que estoy hablando, que es la soledad, el ser una carga, el tener obsesiones, el tener miedos o intentar hacer cosas para solucionar nuestros problemas es bastante común. A mí me pasa y yo creo que si levantásemos la mano, casi todos en algún grado o no grado, pues estas cosas nos pasarían. O sea que no deberéis sentiros solos porque esto es bastante más común de lo que vosotros pensáis. Y que posiblemente el secreto de la vida, antes ponían a Dora, ¿no? Es cuando tienes una dificultad, seguir nadando. Yo la semana pasada también estaba ahí debajo del agua y veía esta manta, ¿no? Y me daba cuenta de lo importante que es que aunque estés rodeado de otros peces o de otras cosas, ¿no? Pues tu camino es tu camino y que es muy importante pues seguir nadando. Y a los demás, ¿qué le pedimos a los demás? Pues un poco lo que decían mis compañeros, ¿no? Esta es una historia real de un orangután que salvó a un hombre de unas arenas movedizas, ¿no? Y es que posiblemente la gente que lo está pasando mal simplemente lo que necesita sea una mano o una ayuda para poder salir, ¿no? Y eso siempre hay que evaluar un poco, conocer a la persona, saber lo que necesita, pero la ayuda es siempre fundamental. Y básicamente ya sabéis que, bueno, no lo sabéis porque es la primera que me conocéis, pero soy bastante rápido hablando y esa es mi presentación.